Los mercados son miedosos. Mucha gente me ha preguntado durante las últimas 2 semanas qué pasaría si en las elecciones presidenciales de Colombia gana un candidato como Petro. Y esto por un video que emitimos hace 2 ediciones en este canal. Efectivamente, entonces les puedo comentar que en los siguientes 5 minutos desarrollaremos muy rápidamente cuáles serían los posibles efectos iniciales de una situación de este tipo. Para ello voy a comparar lo que ha ocurrido en otros países, principalmente en México, en Bolivia e inclusive algunos elementos del caso venezolano. Iniciemos con una historia. En abril de 2018 yo me encontraba en México, en una ciudad que se llama Morelia, adelantando una actividad precisamente anticipativa que combinaba una conferencia con unos elementos predictivos ante unos empresarios de la ciudad. Y ellos me preguntaron ante las elecciones mexicanas si AMLO iba a ganar o no. Y mi respuesta está grabada en un video, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de este canal. Y les decía, básicamente no se preocupen si AMLO va a ganar o no. Preocúpense por lo que ustedes van a hacer cuando AMLO gane. Y esto efecto del conocimiento que teníamos de datos de la campaña, de datos previos, etcétera, etcétera. Ahora, unos meses después, ya en junio del 2018, estaba haciendo un ejercicio para una organización no gubernamental en México y los datos nuevamente se confirmaron. AMLO iba a ganar en México. Y entonces, este tema presidencial es fundamental porque orienta los esfuerzos personales, los esfuerzos de las compañías y los esfuerzos inclusive de los gobiernos estatales o departamentales, como en el caso de Colombia y los de los municipios o ciudades. Los efectos entonces que se pueden esperar de un caso como el mexicano o el colombiano son los siguientes. Número 1. Entre las elecciones, que en el caso de Colombia son en marzo de primera vuelta y un mes y medio después, si mal no recuerdo, en segunda vuelta, y la posesión presidencial, que pasan alrededor de 4 a 5 meses, lo primero que se puede esperar es que haya una huida de los capitales extranjeros por desconfianza, inclusive de los capitales locales que empiezan a buscar cómo proteger sus propios recursos en otros países para evitar que se devalúen. Luego de eso viene una caída del precio de la moneda con respecto a otras monedas, como por ejemplo el euro o el dólar, que son las monedas principales de referencia en el mercado colombiano. Y a partir de ahí, pues los productos importados se encarecen y es imposible pensar que un país pueda garantizarse por sí mismo todos los recursos, las tecnologías y las capacidades, porque nadie produce todo lo que requiere. En ese punto entonces empiezan los momentos de inflación y a partir de esas inflaciones pues ya el dinero convencional no alcanza para lo que antes alcanzaba. Y hay unos sectores que se ven más afectados naturalmente porque no pueden sacar sus recursos hacia otras zonas. Vemos el caso, por ejemplo, de la finca raíz o algunos casos de producción nacional que requieren insumos del extranjero. ¿Cuál es la solución que les recomendamos en este canal para ustedes? Básicamente 2. Hay que hacer ejercicios anticipativos para cada uno de los negocios o las compañías que ustedes están liderando o las actividades de gobierno y a partir de ahí hacer muchas actividades de monitoreo de futuro. Es decir, desde ahora deberíamos estar observando una serie de indicadores claves para cada negocio. En resumen, lo que les quiero decir es que tenemos que aprender a preconocer o precalcular lo que va a ocurrir y así anticiparnos. Un tip de expertos: no traten de hacerlo solo ni de manera manual. En la compañía en Anticipación Estratégica, por ejemplo, tenemos un plan gratuito. Si entran a la página www.anticipacionestrategica.com van a poder inscribirse y programar su cita y además utilizar software para poder hacer los cálculos y el software es gratuito. Con eso entonces les dejo una reflexión. Imagínense qué pasará con su vida en el caso de los colombianos en un año o con sus negocios y sus actividades que están desarrollando. Y piensen en las características a 1 y 5 años, sobre todo con los efectos de una pandemia que muy probablemente no habrá terminado, con una fase de recuperación a nivel mundial y con un gobierno nuevo. Y luego proyecten esos datos a 5 años
sin inclusive meterle todavía los datos de que este nuevo gobierno sea un gobierno de izquierda, como en el caso de Petro en Colombia. En los siguientes videos hablaremos de algunos de estos detalles adicionales. Sin embargo, escríbanos en nuestra página web, escríbanos a nuestros números de contacto y propónganos qué quisieran saber en términos anticipativos para poder seguir publicando videos, sobre todo relacionados con los temas de anticipación o los temas de inteligencia competitiva o inclusive la gestión de riesgos corporativa o personal. Muchas gracias.